Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes bienvenidos. Una tarde más de relatos y leyendas en el Museo Francisco Villa. Llueve, truene o relampaguee, aquí estamos. Este día maravilloso del mes de febrero, este día 10 de febrero, en el que el día amaneció con un poco de viento, poco frío, a la sombra o en diferente momento, pero pues muy propio. Estamos en el invierno aquí en el estado de Durango. Y como siempre digo, Durango tenemos un clima maravilloso, envidiable, que son pocos días los que estamos extremos, la mayoría de los días los disfrutamos muchísimo. Pero la reunión de los martes es de disfrute, es de estar aquí juntos, conviviendo, compartiendo, aprendiendo. Y para eso, pues quiero saludar con mucho cariño a través de este canal de Raúl Mora. Quiero saludar a la gente que nos ve a través de este medio, de este canal de YouTube, y agradecerle esta transmisión. Saludar a los que están en casa, a los que nos van a seguir viendo en las diferentes ciudades de nuestro estado, las poblaciones de nuestro estado, aquí mismo en la ciudad de Durango, en poblaciones del país, y también a la gente que nos ve en los Estados Unidos. Cambiamos rotundamente del canal que estábamos con Durango Zagoto por su fallecimiento, pero ya Raúl tenía tiempo con nosotros y mucha gente afortunadamente conocía este canal. Precisamente aprovecho para agradecerles públicamente y mandarles un abrazo, una felicitación a Sombreros de Ocampo. Yo sé que ahí están, sé que lo están viendo, sé que se conectan siempre. Sombreros de Ocampo, maestro Arturo, y a todas y a todos los de su asociación, un abrazo. Nos quedamos con un sabor muy agradable de Ocampo, conocimos diferentes puntos de Ocampo que sí los teníamos identificados, pero no tan puntualmente. Ustedes fueron muy explícitos y fue muy rica su visita aquí. Bueno, pues esta tarde vamos a cambiar radicalmente de tema, un tema muy interesante, un tema muy bonito, indudablemente, y para ello pues tenemos una gran invitada. Tenemos a Alejandra Cavada Alba. Alejandra, muchas gracias por aceptar estar con nosotros. Ella viene del Jardín Etnobotánico Estatal de Durango, Etnobiológico Estatal de Durango. Este jardín que luego ahorita nos va a contar más, nos va a entusiasmar, nos va a hacer que lo conozcamos, que podamos ir a disfrutar de él y platicar maravillosamente. Aquí en la mesa pues ya estamos viendo diferentes mazorcas, el maíz maravilloso de diferentes colores y estilos, de todas las especificaciones. Quiero presentarles a Alejandra, que aunque es una persona muy joven, pues está muy preparada y eso nos da mucho gusto. Maestra en ciencias, gestión ambiental e ingeniera en manejo ambiental de recursos naturales, especializada en la investigación de la agrobiodiversidad de maíces nativos y en la implementación de proyectos socioambientales, habiéndose desempeñado como técnico social en el programa Sembrando Vidas en la zona indígena de Pueblo Nuevo, Durango. La labor que incluyó la coordinación de acciones para el fortalecimiento del tejido social y la resolución de conflictos comunitarios, además de la supervisión técnica para el establecimiento de sistemas agroforestales y la creación de viveros comunitarios. Actualmente, su trabajo se ha centrado particularmente en la comunidad de San Bernardino de Milpillas Chico, enfocándose en la caracterización morfológica de los maíces nativos y el rescate de las técnicas de cultivo tradicional, resultados que se han difundido
en foros nacionales como en el 23º Congreso Mexicano de Botánica. Vamos a darle un aplauso muy fuerte. Hay que prender. Gracias. Alejandra Cavada nos hace favor de acompañarnos, les decía, del Jardín Etnobiológico Estatal de Durango. ¿Dónde encontramos este jardín primero? Ok. Bueno, el Jardín Etnobiológico Estatal de Durango, pues es relativamente joven, va a cumplir 6 años apenas de su establecimiento y pues todavía se está trabajando para seguir dándole difusión a toda la riqueza biocultural del estado de Durango para que nos visiten. Nos encontramos, está enfrente de la Facultad de Artes, por el... ¿Secuar? Sí, a un lado del Secuar. Entonces, ahí estamos ofreciendo también visitas guiadas, por si ustedes quieren visitarnos, igual ustedes pueden llegar. Si ustedes quieren que a lo mejor en sus hijos, su escuela vaya y nos visiten, nos podemos organizar, se hacen visitas guiadas y si no, cualquiera puede ir a visitarnos. Igual también ahí hay una tienda donde se ofrecen todos los productos donde nuestras comunidades indígenas, ellos elaboran artesanías y ahí nosotros las tenemos también para la venta del público en general. El Jardín Etnobiológico sabemos que ya tiene varios años y que ya lo identificamos ahí muchos de nosotros. Yo era de los que pasaba por ahí y nos preguntábamos qué es, qué hacen ahí, de qué se trata, ¿sí? Pero al público, ¿cuánto hace que lo abrieron? Al público, pues me parece tiene 1 año, donde ya se están ofreciendo las visitas guiadas, donde ya se están recibiendo grupos de estudiantes o de personas que quieran organizarse e ir a visitar ahí. Bueno, vamos a ubicarnos primeramente. El Jardín Etnobiológico, vamos a ubicar todos la Escuela Superior de Música. Su entrada es de la Colonia La Virgen a un costado. Tenemos un súper allá. Está una gasolinera al súper y luego sigue esa calle que va a dar hasta la alberca olímpica, ¿sí? Hasta la alberca olímpica. Y allá tenemos un espacio cultural que es parte del Instituto de Cultura del Estado, que es el Secoart, que es el Centro de las Artes. Es un edificio bastante grande, con mucha actividad, que poca gente lo ubica. Pues antes del Secoart está este Jardín Etnobiológico y a veces veíamos como que era parte de los viveros, no sabíamos de qué se trataba. Bueno, pues este Jardín Etnobiológico ya está abierto al público, recibe visitas guiadas, como nos dice Alejandra, tiene tienda, ofrece una serie de actividades muy importantes y pues poco a poco va a ir desarrollándose de esta manera que podamos llevar a los grupos escolares, que podamos ir nosotros también a visitarlo, ¿verdad? Y que tengamos estas condiciones pues tan hermosas. La maestra Alejandra, ya haber leído su currículum y hemos visto cómo se ha desempeñado en la zona indígena. Y este tema de hoy lo hemos denominado Hijos del Maíz. Yo en mi monólogo, todos ustedes lo conocen, termino diciendo viva Villa Hijos del Maíz, de esa manera, pero es una alegoría. Hijos del Maíz es una alegoría en todos los sentidos, pero en la época revolucionaria y fuera de ella todavía hasta recientes años en nuestras comunidades rurales y también en la ciudad, no solo, para no decir unas palabras antisonantes, la gente sustituye mucho hijos del maíz, sí, pero verdaderamente esta situación de metáfora, la metáfora de hijos del maíz es fascinante,
cómo somos producto de esto, de ser hijos del maíz. Y de eso nos va a hablar Alejandra. Le voy a dejar la palabra, por supuesto, para hablar de esto, pero no sin antes decirles que a través de los siglos, a través de las épocas prehispánicas, de todas nuestras culturas, el teocintle fue la base de todo. ¿Qué es teocintle? El teocintle es una planta endémica de Norteamérica y en especial de México. Ya nos hablará más de ella, nos explicará a fondo, pero de ahí se derivó el maíz. De esa planta se fue domesticando de manera que el hombre se hizo sedentario y tuvo el maíz. Y somos una nación de maíz, y actualmente lo somos. Fíjense todo lo que comemos del maíz. La tortilla es imprescindible para los mexicanos. Y creo que cuando nos vamos al extranjero y cuando vivimos en otro país o cuando uno de nuestros hijos vive fuera, lo que más extraña es la tortilla. En Estados Unidos quizá no tanto, porque hay muchísima comunidad mexicana y también hay tortillerías y se vende la tortilla. Pero en Europa no, en Asia, en cualquier otro país del mundo. La maestra Silvia tuvo su hijo en Japón y le aseguro que lo que más quería era tortilla. Luis y la maestra Vero, que tienen su hija en España, ¿qué es lo que más extraña? La tortilla, le aseguro. Y así todos. Pero aparte de la tortilla, los tamales. Ah, qué ricura de los tamales. Los tamales. Y los tamales, decíamos en la plática que tuvimos del sincretismo con las fiestas de la candela o de la Candelaria, cómo el tamal se incorporó porque era un alimento ya prehispánico. El pinole, y no nomás de Santiago Papasquiaro, el pinole en general. La tierra pinolera pues la conocemos Santiago Papasquiaro, pero el pinole es maravilloso. Los atoles, el atole de masa, el atole de fécula de maíz, el atole en general es del maíz. El pozole, ah, qué sabroso, y ahorita con este frillito, imagínense, el pozole, el esquite, todos los esquites, el tezuino. Los de Ocampo el martes pasado nos dieron una prueba y una demostración del tezuino. Los elotes asados o cocidos, o como los queramos preparar. El elote en el caldo de res, el elote cocido, el elote dulce, el elote con chamoy, el elote tatemado, las gorditas rellenas de lo que queramos, pero también de maíz. Y los tenayuques, que muchos no los conocían, pero que el sábado pasado en el taller de tenayuques, pues muchos lo probaron. Sí, porque es de una región específica del noroeste de Durango. Todo eso somos de maíz. Sí somos hijos del maíz, definitivamente. Sin embargo, qué difícil para los conquistadores, para las huestes de los conquistadores. Me gustó mucho estar en una hacienda muy cercana a Jalapa, Veracruz, que se llama Lenceros. Y esa hacienda ostenta el título de ser la primera en América, en la Nueva España, en las nuevas tierras de Nueva España, cuando llegan las huestes de Hernán Cortés y muy pronto salen del puerto a la parte fresca, a la sierra, a Jalapa, porque corrían peligro sus vidas en la parte tan caliente de Veracruz, por los mosquitos, por las enfermedades y todo lo demás. Y él, a un capitán de apellidos Lenceros, le ordena que de inmediato se vaya y funde una hacienda para producir, para sembrar trigo
y poder poner molinos y tener harina y elaborar el pan y criar ganado, por supuesto, de carga y tiro. Los españoles no sabían comer maíz, no estaba en su dieta, por supuesto, ni tampoco lo asimilaban. Entonces tenían que sembrar trigo para producir inmediatamente pan. El pan que traían, imagínense. Entonces, sí somos hijos del maíz, maestra. Sí. Definitivamente. Bueno, pues con este preámbulo nada más y con esta exhibición de mazorcas maravillosas de todos los colores, ahí vemos negra, guinda, amarilla, dorada, blanca, roja, naranja, de colores, la morada, que es de maíz blando. Mi madre decía, el maíz dulce para el pinole, el maíz dulce para los maíz crudos. Entonces la harina del maíz crudo sale así como moradita por ese maíz. Pero ahora sí, ya la presentamos a la maestra, los dejo con ustedes, nos trae unas diapositivas y nos va a explicar. Hola, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, continuando con este preámbulo sobre por qué nos consideramos los hijos del maíz. Bueno, yo quisiera remontarme a nuestras antiguas civilizaciones, especialmente a la maya, que fue una muy importante, y ellos creían que el hombre había sido creado a base de maíz. Entonces yo les voy a contar un poquito la leyenda que ellos dejaron en el Popol Vuh, un libro muy antiguo de esta civilización, donde de ahí comienza o nace la historia de por qué somos los hijos del maíz. Y esta leyenda nos relata que en esos tiempos estaban los dioses, ya habían creado el mundo, había montañas, había ríos, había animales, pero faltaba algo. Faltaban esos seres que ellos creían eran los que los iban a recordar siempre y los que les iban a agradecer por todas las grandezas que había en el planeta. Y entonces pues ahí fue donde los dioses se pusieron de acuerdo y empezaron a diseñar al hombre. Primero pues no sabían de qué hacerlo y pensaban pues en hacerlo de lodo. Pues ya ahí entre los dioses lo diseñaron, empezaron a formar las piernas, el torso, la cabeza, y así como lo vemos en la imagen, de aquel lado está formado el hombre de lodo. Pero ¿qué pasaba con ese hombre? Pues que cada vez que caminaba, pues se iba deshaciendo. Llovía y se convertía otra vez en lodo, no sabía hablar, no pensaba, cuando caminaba pues era muy torpe, entonces pues ese fue un fracaso. Luego dijeron, pues ahora de qué lo hacemos, algo que sea más resistente y que no se deshaga. Y entonces pensaron en hacerlo de madera, lo empezaron a tallar igual. Ahora sí el hombre hecho de madera pues ya caminaba, no se deshacía fácilmente, hablaba, pero no tenía sentimientos, no tenía alma. Y entonces dijeron, pues de nada va a servir porque va a pasar el tiempo y ese hombre va a estar aquí, no va a poder hablar con nosotros, no nos va a poder agradecer, no nos va a poder pedir lo que se requiere. Y entonces pues mandaron un diluvio para que esos hombres de madera pues desaparecieran. Y ahí fue donde uno de los dioses en una montaña encontró algo que brillaba como el sol. Era algo amarillo, muy brillante, y entonces dijeron, pues sería muy bueno hacerlo de eso que brilla tanto, como si fuera el oro. Y entonces ahí fue donde encontraron las mazorcas, unas mazorcas muy bonitas, que eran blancas, amarillas, y que cuando les pegaba la luz del sol, pues brillaban. Y entonces ahora sí, los dioses empezaron a amasar ese maíz blanco y amarillo, y empezaron a formar otra vez al hombre. Y ahora sí este hombre, como tenía la luz del sol, brillaba tanto, ahora sí tenía alma, podía hablar, podía caminar. Y ahora sí los dioses pues muy agradecidos se dieron cuenta que este hombre ahora sí estaba funcionando,
que ese era el hombre que iba a prevalecer aquí en la tierra para disfrutar de todos la naturaleza, el agua, los ríos. Y desde entonces esta leyenda se contaba para que los hombres de maíz, de masa, no olvidaran de dónde venían y siempre agradecieran por la naturaleza, por la tierra que les habían dejado estos dioses. Desde entonces, pues, nuestras civilizaciones, desde los mayas hasta la actualidad, pues les agradecen a estos dioses por habernos dejado aquí en la tierra y por toda la naturaleza que nos dieron. Y de ahí es donde viene también el por qué somos hijos del maíz, porque somos elaborados de masa, de maíz blanco y amarillo. Pero bueno, esto es algo pues meramente mítico que se ha ido pasando de generación en generación, ¿verdad? Porque nuestras civilizaciones de alguna forma tenían que explicar cómo es que ese maíz tan importante que ha sido la subsistencia de los pueblos mesoamericanos hasta la fecha, pues era parte de nosotros. Pero ahora viene la parte científica. En Mesoamérica, los grupos mesoamericanos fueron los que diseñaron este alimento. Entonces, aquí yo les voy a explicar un poquito, ya de manera científica, el origen y cómo fue que llegamos a ver este maíz tal y como es ahorita. Como ya nos mencionaban, pues el teocintle es se podría decir, el abuelo o el padre del maíz. Ustedes se imaginarían que de esta cosita de este lado se formaría una mazorca como la que hasta hoy conocemos. De este lado es el fruto, es la flor del teocintle, y ahí es donde viene la domesticación. Hace aproximadamente unos 10,000 años, los grupos que eran cazadores y recolectores, los que todavía vivían en las cuevas, pues ellos se dedicaban a buscar el alimento y se iban mudando de región en región, donde encontraran pues mejores alimentos, donde la cacería fuera mejor y donde hubiera las mejores semillas. Y aquí es muy importante mencionar pues el papel de la mujer, ya que ellas eran las que se encargaban meramente de la recolección de las semillas, porque ya tenían como ese conocimiento de en qué época se daban, qué semillas eran las mejores, las más nutritivas, y el hombre se dedicaba a la caza, que era un poco más pesado. Y entonces ahí encontraron el teocintle, vieron como que ciertas cualidades en esta semilla hace unos 10,000 años. Era, si lo ven, es como nada más una hilerita de granos, y el grano está adentro de eso que vemos. Lo de afuera es como una cubierta, es una membrana muy dura que cubría al grano. Entonces ellos pues tronaban esa cubierta y sacaban el granito, lo comían y guardaban los mejores granitos para sembrarlo y tener ese mismo grano pues para poder seguirse alimentando. Este proceso pues se hizo unos 10,000 años, pero antes de eso, pues unos 3,000 años después, fue que ya la mazorca ya se iba formando. Esa selección que ellos hicieron continua fue lo que hizo que esa hilera de granitos se transformara a lo que hoy conocemos como el maíz. Entonces, si ustedes se fijan, nuestros antiguos vecinos, nuestros ancestros fueron los que fueron diseñando el maíz. Ellos fueron los que lo crearon, porque de esa hilerita nada más que ustedes ven ahí, pues ahora ya está diseñado el alimento que ahora tanto disfrutamos, con muchas hileras, con granos tiernos. En lugar de tener esa membrana gruesa que cubre los granos, pues ahora tiene hojas, que es lo que le llaman también el totomostle o las brácteas, y ya no es esa cobertura dura como la que vemos ahí. Si fuera de esa forma, pues no nos la podríamos comer tan fácil, pero ahora ya tenemos una mazorca vigorosa, con muchos granos y con más nutrimentos.
Entonces, ahí es donde viene el origen de nuestro maíz, el que hoy conocemos, y que desde entonces, desde hace 10,000 años, ha ido evolucionando y se ha ido mejorando. Ahí podemos intervenir comentando la importancia de la existencia de los morteros para poder llevar la molienda, para poder moler. En todas las culturas existió, pero acá en la región norte, en nuestra región, tanto al estudio de la cultura chalchihuita, que hemos sabido todos que la cultura chalchihuita viajó de sur a norte, y que no solamente tiene sus instalaciones en La Quemada, Zacatecas, y en Altavista, aquí casi en la frontera con Chalchihuites, ¿sí?, sino también aquí en Ferrería, el Centro Arqueológico de Ferrería. Si alguien de los que está aquí no ha ido al museo y al Centro Arqueológico de Ferrería, no deje pasar más tiempo. No se les olvide que todos los domingos es gratuito todos los museos y centros arqueológicos de Lina. Los domingos son gratuitos. Si vamos a Altavista, aquí en Chalchihuites, pues apenas pasan la frontera ahí del pueblo de Xúchil y en 20 minutos o menos, en 30 minutos, ya están en el centro arqueológico. Magnífico y bien atendido, con un excelente museo, y es gratuito. Pero aquí en Ferrería también. En Ferrería duró un tiempo cerrado el museo, pero ya está abierto. Ya lo remodelaron, ya lo acondicionaron y está abierto. Pero los centros arqueológicos que todavía no están abiertos al público, porque no están instalados, de cualquier manera los podemos visitar. Y está Hervideros, y está el Zape en Guanaceví, y muchos otros lugares, muchos cerros en nuestros municipios, donde encontramos morteros tallados en la misma peña, ahí fijos, pero también morteros que están sueltos y que se han recolectado para los museos. El Museo de Arqueología Ganó Pechar, que está exactamente aquí en el Palacio por calle Zaragoza, nos los tiene también. Y esos morteros eran para moler el maíz, no las mazorcas hermosas que estamos viendo aquí, sino el proceso del que ella nos está hablando, desde el inicio del teocintle hasta las primeras mazorcas. Y no solamente moler el maíz, también en el periodo de fruta, la recolección del mezquite, y moler en esos morteros el mezquite. Entonces, la sabiduría por todos esos, se nos hace muy fácil decir 9,000 años, 8,000 años, pero pues son miles de años, y cada milenio tiene 10 siglos, y en un siglo cuántas generaciones se dieron, pero el conocimiento fue pasando de generación a generación, y ya llegó el momento en que esas generaciones nos las podemos imaginar en el tiempo y en el espacio, cuando ya esas mujeres ya sabían en qué temporada recolectar los granos de maíz, en qué temporada sembrarlos y cómo molerlos, y luego después cómo procesar la harina, indudablemente. Sí, y aquí también es muy importante mencionar que esta domesticación, este proceso de evolución, pues ocurrió aquí en México. Se tienen algunas evidencias que fue en la cuenca del río Balsas, donde convergen los estados de Michoacán, Puebla y el Estado de México. Entonces, como el conteo de cuánta diversidad hay, porque es muchísima, y en México se tiene un conteo de 64 razas aproximadamente, y eso es aproximadamente un 29% de toda la diversidad que hay en el continente. Entonces, si se fijan, pues es una alta diversidad la que hay en el país, y pues también aquí en el estado de Durango, que más adelante pues les voy a platicar un poco de la diversidad que hay aquí en el estado. Pero sí es importante mencionar que gracias a que este proceso fue aquí en nuestro país, pues tenemos una gran diversidad de Y también muy importante aclarar
que son maíces nativos. Los maíces nativos son los que son el producto de la selección de la agricultura tradicional, o sea que el agricultor cada año selecciona la semilla y la siembra, y así sucesivamente por cada ciclo. Y estos maíces, los maíces nativos, están libres de cualquier mejora o hibridación. Estos no están intervenidos de ninguna forma para su mejoramiento, y únicamente el mejoramiento que tienen pues es la selección que el agricultor hace pues ciclo a ciclo. Se puede decir que la selección natural, porque una cosa es la selección natural de la semilla que se va perfeccionando, y otra cosa muy diferente ya es la selección genética de todos los maíces que tenemos intervenidos, y que México, gracias a México que tiene, bueno, hay de todo, pero hay intervenciones, pero tiene una gran cantidad de maíz endémico, de maíz con selección natural, y todos los que somos de campo lo vivimos, ¿sí? Supimos que cuando cosechábamos, sobre todo la pizca en nuestro estado de Durango, se hacía o se hace siempre lo que es el mes de diciembre y enero. Entonces ya pizcábamos el maíz. Hay dos formas de pizcarlo: en hoja o en mazorca ya como esta, deshojada. Entonces hacíamos las trojas, y mi padre era muy cuidadoso de que cada vez que teníamos que desgranar el maíz, seleccionábamos las mazorcas, ahora sí que así de fácil, la selección natural, las mazorcas más bonitas, las mazorcas más finas, más puras, más naturales. Esta mazorca es hermosa, ¿sí? Entonces, si tenemos una troja enorme y tenemos muchas mazorcas, pues podemos darnos el lujo de seleccionar las más completas, las más bonitas. Para mi padre era muy importante que la mazorca tuviera granos de principio a fin y que tuviera hasta el final bien cubierto de granos. Mi padre seleccionaba las mazorcas más bonitas porque eran las que iban a hacer para guardarlas para semilla, para el próximo ciclo. Y las mamás tenían otro pensar. Mi madre seleccionaba las más esponjositas, las más bonitas, pero de hojas, porque ella quería las hojas para los tamales, ¿sí? Entonces había las dos versiones, ¿verdad? Entonces la selección natural pues es la base de todo. En este caso, lo que ella nos está diciendo, es importante saber que todo México fue endémico, que todo México se desarrolló. Ahorita en la actualidad vemos muchas situaciones, y decimos, bueno, pues es el ego de cada lugar. Yo lo digo con los cronistas. Cuando nos reunimos, Alejandra, todos los cronistas de los municipios de Durango, nos reunimos todos. Pues para el maestro José Guadalupe, ¿sabes cuál es el ombligo del mundo? Tlahualilo, no hay otro, ¿sí? Pero luego para Cooper es San José de la Boca, pero para la maestra Josefina Borrego, pues es Nazas. Y para el profe Esbardo, pues es San Juan del Río. Entonces cada uno defendemos nuestro municipio. Así estamos a nivel nacional. Ustedes vean cada año cómo el pueblo mágico de Jala, en el estado de Nayarit, presume ser la cuna del maíz y presume tener las mazorcas más grandes del mundo, porque son enormes las mazorcas. Es más, el maíz en pie, la mata de maíz, supera a veces hasta 4 o 5 metros de altura, y una sola mata con 3 o 4 mazorcas, pero enormes. ¿A qué se debe? ¿A qué es la cuna del maíz? No, se debe a que están en la base del volcán El Ceboruco, y ese volcán, toda la ceniza volcánica, pues son unas tierras maravillosas, ¿no? Entonces, en diferentes partes del país se presume eso. Quienes hemos ido a Cuauhtémoc, Chihuahua, pues ellos allá en su feria de Cuauhtémoc presumen que es la cuna del maíz porque tiene las mejores mazorcas. Pero Durango no se queda atrás, ¿eh? La zona de los llanos, Victoria y en especial Cuauhtémoc, y toda esta zona de Cuauhtémoc en el municipio de Cuencamé y colindando con el municipio de Victoria,
también presumen tener las mejores mazorcas del país. Más sin embargo, pues el maíz está en todos lados, pero la cuna es donde tú no lo dices como tú te lo vas viendo, pero creo que todo México tenemos esa gran maravilla. Sí, muy importante lo que dice. Aquí, el maíz es muy versátil, crece de altitudes desde los 400 metros sobre el nivel del mar hasta los más de 3,000 metros. Entonces va desde regiones donde hace mucho calor hasta donde hace mucho frío, y en todo ese rango altitudinal pues hay una gran diversidad de formas que podemos encontrar el maíz. Y así como nos dice, en Nayarit presumen su maíz, que es la raza Jala, que es de las que tiene el mayor tamaño. En Chihuahua también tienen su raza nativa. Entonces en México lo que pasa es que el maíz diversificó. ¿Qué es esto? Que en cada zona, debido a que los agricultores, pues ellos seleccionaban las semillas, ya decían, pues me gustan las características de este maíz y las de este, pues los voy a sembrar juntos. Entonces ciclo a ciclo iban haciendo eso, y así fue que se iban formando nuevas variedades que fueron constantes hasta ser una raza. Entonces esa raza fue endémica de esta región. Por ejemplo, Yucatán también tiene sus razas endémicas de ahí de la zona. Oaxaca, como ya les decía, Chihuahua también tiene su propia raza que es nativa de ahí. Jalisco también, y en el Estado de México. Entonces, eso fue lo que pasó. El maíz diversificó, se fue combinando una raza con la otra, resultaron nuevas variedades, y esas variedades se mantuvieron constantes hasta que se consideraron una nueva raza. Y así va a seguir mientras los agricultores pues sigan haciendo su magia en el campo, que es esa selección de semilla y todo el proceso que involucra la agricultura tradicional. Aquí lo que vemos son maíces que ya fueron producto también de esa selección del agricultor, donde combinó características de una con la otra, y así él va logrando esos maíces con las características que él desea. Y por eso pues cada maíz es como que único en cada zona, en cada región. Alejandra, yo te voy a interrumpir un poquito, y yo me gustaría que también ustedes interrumpieran a la hora que quieran. Te voy a interrumpir un poquito porque te veo hablar con tanta pasión del maíz, te veo con el cuidado que trajiste de tus mazorcas, con estos conocimientos que tienes. ¿Cómo es que una chica de tu generación se enamoró de este proceso y en especial del maíz? Bueno, yo desde chiquita pues veía a mis tíos, a mis abuelos que se iban a la milpa, y desde ahí fue pues mi primer contacto con la agricultura y con los cultivos. Pero ya más tarde me tocó trabajar en las comunidades indígenas, en específico en las del municipio de Pueblo Nuevo, y ahí fue donde yo descubrí que había, pues yo antes nada más conocía los maíces, pues los blancos, los negros, y uno que otro así como azulito, moradito. Pero cuando llegué allá, pues yo vi una diversidad enorme de maíces. Había maíces rojos, blancos, variegados, de todos los colores, y entonces yo dije, pues ¿qué está pasando, verdad? Estos yo no los había visto, y ahí pues yo seguía trabajando con ellos, y ellos tienen una forma muy diferente, o su agricultura, su proceso agrícola es diferente hasta dentro de la misma comunidad. Hay personas que siembran en cuamil, no sé si ustedes han escuchado la siembra en cuamil, que son aquellas personas que siembran en la barranca. Su terreno está tan inclinado que ahí pues no entran ni las bestias para meter el arado. Entonces, ¿qué hacen ellos? Con el chuzo, que es una herramienta, que es un pico. Como si fuera la coa. Es la coa, ajá, sí, se le puede decir chuzo o coa, y entonces ellos van hoyito por hoyito, ahí van metiendo la semilla. Entonces yo decía, con este calor, con este sol, y ellos pues religiosamente se iban cada surco sembrando su maíz, y se estaban ahí todo el día
para que pues pudieran tener un ciclo agrícola muy bueno y además acompañado también de los rituales que propiamente hacen allá, bendiciendo su semilla, agradeciendo por las lluvias. Entonces yo dije, pues esta es una cara de la agricultura que yo no conocía, y ahí fue donde dije, pues vamos a estudiarlo más a fondo, ¿verdad? Alejandra mencionó una palabra quizá muy común, la milpa. Hay una canción hermosa mexicana que se llama Cuatro Milpas, y hemos oído muchas veces la milpa, pero también oímos la palabra parcela, sobre todo con el reparto agrario, parcela, y oímos otra gente que dice lote, sobre todo en Tamaulipas. Vamos al lote, y en otras partes, vamos a la parcela, vamos a la milpa, vamos a la labor, sobre todo a la labor. Es muy común escucharlo, como decía la maestra Borrego, en nazas, en rodeo, en todas las partes donde hay río y hay riego, le llaman la labor. San José de la Boca, su labor enorme, pero venía el agua del río. Entonces, yo vengo de la palabra parcela porque soy de un ejido, y de un ejido donde es puro temporal. Entonces, yo vengo de la palabra barbecho, exacto. Fíjense bien todo lo que llevamos: milpa, parcela, lote, barbecho, labor, solar, ecuaro, porque esa es de Michoacán. Entonces, todas esas palabras tenemos. Sin embargo, la palabra milpa que ella mencionó tiene una característica muy única, muy especial. ¿Qué es la milpa? La milpa no se refiere tanto al espacio. La milpa se refiere al conjunto productivo. La milpa es cuando se siembra el maíz, el frijol, el chile, donde brota el quelite y donde brota también la verdolaga y la calabaza. La milpa es cuando está junto, porque el frijol se guía en la mata del maíz, en la planta del maíz, porque la calabaza, el frijol, el quelite y la verdolaga, que el quelite y verdolaga son silvestres, todos juntos se utilizaba en la alimentación tradicional, en la milpa. Qué maravilla es cuando está el jilote, cuando va saliendo los primeros elotes y que llega uno a la milpa y que puede llevar calabacita tierna, muy tierna, flor de calabaza, el elote tierno, los ejotes, todo junto de la milpa. Ahorita han dejado atrás las sopas en las que se hacía la sopa de verdolaga, la sopa de quelite. Ya si le damos a uno de nuestros niños, ya si le damos a uno de nuestros nietos una sopita de verdolaga o de quelite, la verdad le hacen el feo. ¿Y esto qué es? ¿Sí? Pero si los enseñamos qué es, si los enseñamos a probarlo, también van a aprender, por supuesto. Pero la milpa es una palabra maravillosa. La palabra milpa es una palabra de tradición, es una palabra de comunidad y de pueblo y de familia. Sí, ahorita los lotes enormes, o los barbechos, o las parcelas, o como le quieramos llamar, forrajeros con maquinaria, son enormes. Y hay parcelas enormes de riego o labores sembradas de maíz, pegadito uno al otro, maíz forrajero, y que le meten la máquina, lo cortan y la misma máquina ya lo termina picado y ya se va directito al silo, porque tienen que alimentar cientos de vacas en las engordas. No me diga que no, maestro José Guadalupe, porque allá en Tlahualilo está el sistema de engordas más grande del estado de Durango, con una matanza enorme de ganado. Pero también en Nazas tenemos
una cuenca lechera enorme que la alimentan a base de silos. Y los silos son a través del maíz forrajero o del sorgo forrajero. ¿Y la milpa dónde quedó? Pues se olvidó. La milpa se nos está quedando fuera. La milpa es ese pequeño pedazo de tierra que tiene maíz, frijol, en San Juan del Río, en otros lados también cebolla, y que tiene chile, y que tiene calabaza, y que allí mismo en la guardarraya encontramos el quelite y encontramos la verdolaga. Esa es la milpa, y las calabacitas, y la flor de calabaza. Acá en la gastronomía del norte no es tan común la flor de calabaza, pero sí la utilizamos. Pero en todo el país la flor de calabaza es muy rica, ¿sí? Ahora hemos aprendido las nuevas generaciones a incorporarla, porque nuestra gastronomía es de resistencia y de conservación, la gastronomía típica. Pero el camino real de tierra adentro fue evolucionando, y el camino real de tierra adentro se convirtió en autopistas, se convirtió en vías férreas, y tenemos de todo, ¿sí? Y hemos incorporado elementos de todo el país, mas sin embargo hemos olvidado la esencia. En Durango hemos olvidado mucho la milpa. Cuéntanos tu experiencia en Milpillas. ¿Allá todavía se da esto? Sí, bueno, la milpa yo la veo todavía como una genialidad de nuestros agricultores, porque cada elemento que está en ella, como ya nos explicaba, pues ahí van frijol, calabaza, chiles, pero cada uno está pensado deliberadamente por nuestros agricultores, porque por ejemplo el maíz es el que le da soporte a la milpa. El maíz tiene un tallo fuerte, alto, y ese le permite al frijol que se pueda desarrollar. El frijol se enreda en el tallo del maíz y de esta forma es que se desarrolla. Pero ¿qué hace el frijol? El frijol pues está rico en nutrientes, sobre todo en nitrógeno, y eso le proporciona al suelo mayor nutrientes. El maíz crece más. ¿Qué pasa con la calabaza? La calabaza tiene hojas anchas que van al ras del suelo, que también van como en forma de enredándose ahí entre el maíz, y esta lo que le da es cubrir el suelo para que éste no se erosione y mantenga la humedad, y que permite también que nuestros quelites, que son esas hojas carnosas que son comestibles, los quelites los conocemos como las verdolagas, pero quelites también son las bayuzas, que es la flor de los agaves. Los quelites también hay el amaranto también es otro quelite que también le da esos nutrientes al suelo. Entonces yo creo que nuestros agricultores con estos años de experiencia pues han sabido manejar la tierra de una forma muy sabia. Y ahí en Milpillas lo que se hace, hay zonas donde en la temporada de secas pues no hay como mucho de dónde alimentarse, entonces la milpa les ha ayudado a mantener ese alimento a lo largo de esa temporada, que es yo creo que la más complicada. Ellos han conservado el frijol, los chiles, la calabaza. Entonces yo creo que la milpa es parte como de la dieta, de la alimentación y de la subsistencia de nuestras comunidades campesinas y de nuestras comunidades indígenas. Entonces es como darle también ese plus al alimento que ellos tienen, que no solamente sea la tortilla, los tamales, sino ese complemento que también es de nutrientes con la calabaza, los chiles, los tomatillos también. Entonces yo creo que es como parte esencial de la dieta de nuestras comunidades campesinas y nuestras comunidades indígenas. Entonces considero que es importante que todavía se siga practicando este policultivo. Sí, indudablemente. Yo quisiera escucharlos a ustedes, querido público, que nos den sus experiencias, que nos digan algunas cosas. Ayúdanos, Sebas, con el micrófono. Ahí tenemos ya 2 participaciones. Ok,
Ok, como quiera, él quiere que yo sea primero. Varias preguntitas. Por ejemplo, el maíz actual reemplazó al teocintle, ¿ya desapareció el teocintle? ¿Ya no existe? El teocintle todavía lo podemos encontrar porque es la planta silvestre. Es esa planta que dio sus genes. Ajá. Y que se modificó, pero esa planta todavía se sigue se sigue dando. Okay. En cambio el maíz, ese sí necesita que nosotros lo sembremos. Ajá. El teocintle no, como es una planta silvestre, ese se da de forma natural. Okay. Pero en lugares muy específicos. En Durango sí hay, pero son muy poquitas las poblaciones de teocintle. Me parece que en la Minerva, que está por acá por salida a... Ajá. Ahí encontraron, hay registros de que ahí puede haber teocintle. Todavía. Ok, sí. La siguiente. Mi padre, tenía tierras, la que le llamaban de riego, porque tenía agua, tenía una acequia con agua. Y tenía 100 hectáreas que eran de temporal, o ¿cómo le llamaban? Agostadero, sí, tenía esas, pero él no las cultivaba porque se sentía privilegiado social, como se dedicaba a la política, él se sentía superior. Bueno, pues ¿qué quieren? Así era él, ¿verdad? Entonces, pero mi abuelo, ¿qué tal? Él tenía... En su siembra no terminaría la lista: cacahuate, calabaza, papa, sandía, melón, y una especie de caña muy diferente a la que conozco yo aquí, gorda. Aquella caña era delgadita. Yo creo que sí, muy delgadita y muy dulce. Y entonces se llegaba a la cosecha y se formaba el cacahuate, sobre todo, dedicaban un cuarto para hacer el famoso chapil, un chapil de cacahuate, un chapil con esto, y eran chapiles, así les llamaban. Pues apenas recuerdo, ¿verdad? Porque pues ya por un lado la edad y por otro pues que tenía yo 5 años, pero bueno, formaban uno con los olotes, o sea, lo que queda del maíz, formaban una rueda así, y ahí desgranaban. Una olotera. Eso, era una rueda y la amarraban tan fuerte que duraba años ahí, y se sentaban, se la ponían aquí y hacían esto, y eran puros chapiles de pura comida. Yo creo que no había necesidad de decir que se podía ser desnutridos en el rancho, porque ejotes, calabaza, yo recuerdo, era una dieta con los suficientes nutrientes para todo, ya porque pues uno es chaparrito, pues ya sepa por qué, pero por falta de nutrientes no fue, es genética, ni modo, y así es. Bueno, eso, otra cosa, a partir de la agricultura que practicó mi abuelo, hay diferencia en el conocimiento, en la cultura de la agricultura del agricultor de hoy. Tiene, o sea, él sabe qué fertilizantes son malos para la comunidad, para los seres humanos, qué fertilizantes nos dan cáncer, todo eso. Y es todo. Gracias. Gracias. Sí, nada más, buenas tardes. Mi intervención viene en respecto de que la mayoría de las personas, creo yo, de los que estamos aquí, de los que están en las plataformas, somos hijos de agricultores, hijos del maíz o del maíz. Hay una anécdota de una persona, de un muchacho que se llamaba José, o se llama José, y él platica que en su casa los hermanos ya no le llamaban por su nombre, le decían: a ver, ven para acá, hijo del maíz, por la comida, me imagino, ¿verdad? Aquí está interesante lo de la siembra, de rescatar el maíz nativo, el maíz original,
puesto que ahorita ya en la mayoría de nuestro México, en ciudades como la Ciudad de México, donde hay muchos millones de habitantes, yo fui hace unos 3, 4 años a la capital y están consumiendo lo que mi abuelito decía: ni los marranos consumen el maíz amarillo. Amarillo no sino un amarillo transgénico. A ver qué nos pudiera decir biotecnológicamente de las diferencias entre uno y otro, del natural y del transgénico. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta sería: tengo entendido que también por medio, y aquí hay químicos, en el sentido de que tienen antocianinas, que son unas sustancias antioxidantes que inclusive ayudan a las enfermedades como la diabetes, como el cáncer, si consumiéramos maíz de este tipo. Igual que también una calabaza de color naranja. Parece ser que los colores tienen esas sustancias que nos ayudan a evitar, a prevenir ciertas enfermedades. Entonces creo que el referirnos a nuestra esencia es algo maravilloso. Gracias. Sin maíz no hay país. Sí, bueno, en cuanto a la pregunta sobre los transgénicos, legalmente pues no se pueden sembrar transgénicos en el país, y eso también es en pro de la conservación de los maíces nativos que hay aquí. Los maíces transgénicos, lo que hacen con ellos es modificarlos genéticamente para que tengan mayor producción. Esos están pensados en esa agricultura intensiva que es para, pues de forma industrial, no precisamente para alimentar a las personas, pero en México no es legal. Entonces, esa modificación que tienen ellos genéticamente, pues sirve el primer ciclo agrícola. Se siembran esos maíces, están modificados y están diseñados para que tengan una producción pues mucho mayor a la de un maíz nativo convencional. Pero ¿qué pasa? Que solo están diseñados para ese ciclo agrícola. El siguiente ciclo agrícola, si cae una helada, si llega una sequía, si son atacados por plagas, pues todo ese maíz, porque todos están hechos con la misma genética, si atacan una planta, todo el cultivo ahí quedó. En cuanto a la producción, pues no es factible, porque tendrían que estar comprando esa semilla ciclo por ciclo. Entonces para nuestros agricultores pues no sería nada factible. Eso en cuanto a lo económico. Y en cuanto a salud, pues sí llegan, no estoy muy segura, pero creo que hay algunos estudios que demostraron que sí pueden generar ciertas enfermedades a largo plazo por esas modificaciones que tienen, pero no me he metido mucho en eso de los maíces transgénicos. Entonces, si hay semillas transgénicas, pues es de forma ilegal. Entonces lo más seguro es pues seguir consumiendo y conservar nuestros maíces nativos, que son los que están pues mejor adaptados a cada región del país, y que estos han sido seleccionados. Hay agricultores que tienen esa línea genética de esa semilla desde sus abuelos o tatarabuelos que les han ido pasando esa semilla. Entonces está más que adaptada a la zona donde ellos la están cultivando. Entonces son muy resistentes, y si queremos hacer una mejora de nuestros maíces para que puedan ser más resistentes a condiciones climáticas cambiantes, pues lo ideal sería utilizar los maíces nativos. Esa frase todo el año. Recuerden que la crisis en nuestro país de los productores es enorme. Lo acabamos de ver. Tuvieron que salir a las carreteras, tuvieron que salir a las calles, tuvieron que salir a hacer protestas. No se ha solucionado. Están como en espera. No se ha solucionado. Y no solamente en el resto del país, en Durango, en toda nuestra patria. ¿Por qué? Porque se ha dado
una urbanización tan enorme que la gente de las poblaciones en nuestro país nos hemos acercado a la ciudad. Se vino el desarrollo de las instituciones, se vinieron las instituciones educativas, los que nacimos en poblaciones pequeñas y que nuestros padres nos enseñaron al cultivo del maíz, hicimos una carrera profesional y ya no nos dedicamos a cultivar maíz. Nos fuimos a trabajar en nuestras carreras, en nuestras profesiones. Y luego cuando nos jubilamos, ya no nos regresamos a nuestras comunidades a promover la siembra. No, nos fuimos cómodamente a la ciudad. Pero de todas las poblaciones se están yendo a los polos poblacionales, a la región Laguna o a Durango capital. Y las pequeñas poblaciones se quedaron solas. Y los agricultores, en forma más masiva o más importante, también tuvo otra crisis. Se produce maíz, pero luego a nivel nacional, a nivel gobierno, no se respetan los precios de producción. A mí me tocó ver campos de cebolla en regiones como San Juan del Río, donde toda la cebolla se quedaba ahí en el campo, tirada, porque le salía más caro al productor pagar quien piscara la cebolla que lo que le iban a pagar. Y en ese tiempo aquí en los supermercados la cebolla estaba hasta en 6 pesos el kilo y a ellos les querían pagar a 60 centavos el kilo. Y el maíz es lo mismo y el frijol es lo mismo. El campo no tiene apoyos, el campo no tiene subsidios, el campo no tiene respaldo ni protección de precios. Pero sin maíz no hay país. ¿Qué vamos a comer? No todos vamos a estar como ese niño que se hizo viral, un niño que le iban a dar de desayuno y que le contaron la historia que la leche venía de una vaca y dijo: guácala, yo no tomo eso, y no quiso leche. ¿Cómo que la sacan de ahí, de una chichi de una vaca? No, él creía que la leche era de ahí, de la cajita de leche muy bonita, muy decorada, y que ya nomás salía la leche y la servían. Pero cuando la mamá le enseñó cómo estaban ordeñando una vaca y sacando la leche, ya no quiso probar la leche. Pero eso fue nada más algo viral. Nosotros todos comemos a diario y todos comemos tortilla y queremos tamales y queremos atole. Ay, se me pasaba, los chuales también son de maíz y ya sé que se me pasan otros alimentos. Y el maíz palomero también. Estamos viendo una película y queremos estar con nuestras palomitas o vamos al cine. Realmente es una variedad enorme de alimentos con maíz. Entonces el campo está en crisis, pero si no tenemos alimentos básicos, entonces ¿qué vamos a hacer? Sí, sobre todo pues los agricultores son los que hacen el trabajo, pues el trabajo más pesado de mantener nuestros cultivos nativos, desde el chile, el tomate, nuestro maíz. Entonces, pues sí es importante hacerlos visibles y que todos los que no estamos metidos en la agricultura, pues también entendamos la importancia de su labor. Y aquí yo también quisiera mencionar que también gracias a la agricultura tradicional o a los agricultores, podemos tener esta gran variedad de platillos por un proceso muy importante que ellos también descubrieron, que fue la nixtamalización. Todos estos platillos que nos mencionan, pues es gracias a la nixtamalización, porque si no hubiera este proceso de la cocción del grano con la cal, gracias a esto es que se potencian todos los nutrientes que tiene el maíz y que se ablanda este grano
que luego podemos ahora sí preparar de las 1000 formas que nosotros querramos, porque si nos lo comemos en elotes tiernos y como palomitas, pero realmente pues el fuerte son tortillas, los atoles, gorditas, Durango se mantiene a base de gorditas, gorditas de cocedor. Vamos a hacer algo así, pero sean muy sinceros, muy sinceros. Yo sé que todos vivimos aquí en la ciudad, pero todos tenemos raíces de alguna manera. Alce la mano quien haya puesto a cocer el nixtamal alguna vez, cuando menos alguna vez. Hay muchos que no, ¿verdad? Bien, pues qué bueno, felicidades a todos los que sí, porque no es sencillo, pero sí es importante aprenderlo, ¿sí? Que nuestros nietos, que nuestros hijos sepan que las tortillas de la tortillería, también siendo de la tortillería, tienen el proceso del nixtamal, ¿sí? Y que tiene su clave. ¿Cuántas veces pusimos a cocer el nixtamal? Porque hay que piscar el maíz, hay que quitarle la hoja, o sea, deshojarlo, hay que desgranarlo con olotera, con piedra, a mano, como queramos, pero hay que desgranarlo. Ya estando desgranado, se sacude para quitarle el tamo. El tamo es ese polvito muy finito que tiene. Y luego, después de quitarle el tamo y que ya lo lavamos, hay que ponerle la cal, y la cal apropiada. Si le ponemos de más de cal, piscamos el maíz, así le decimos en casa. Lo piscamos, o sea, nos queda con mucha cal y la masa nos queda amarilla. Entonces, ya después de que lo ponemos a cocer, hay que saber cuándo se coció el maíz. Si no lo cocemos bien, nos queda maíz crudo y es duro y no sale bien la masa. Pero si lo cocemos de más, se revienta de más. Entonces hay que darle el punto. Luego dejar que se enfríe, lavarlo y ahora sí, molerlo. ¿Dónde? A metate, como se molía antes. A metate, como se molió siempre. Pero con molino de mano, ¿sí? Y luego, pues ya el molino eléctrico, molino como queramos, y ahorita todo ese proceso no los evitan, pero sí la gente que tiene tortillería trabaja bastante. Una tortillería es esclavizante. La tortillería hay que cribar el maíz, hay que limpiarlo, hay que ponerlo a cocer, hay que echarle la cal adecuada después de que lo ponen a cocer, y luego lavarlo y luego molerlo. Y a nosotros cómodamente vamos por las tortillas a la tortillería, o nos la dan en la tiendita de la esquina o en el supermercado, ¿sí? Y todavía pues elegimos si de maseca o de maíz. ¿Qué proceso tan maravilloso tenemos en México con la tortilla, con el maíz? Alejandra, quisiéramos platicar muchas cosas más contigo, el tiempo se nos vino encima. Yo quisiera, porque de allá no alcanzan a ver todas las mazorcas, que en una forma así sencilla tú nos muestres las mazorcas y digas cómo les llaman o qué colores usan más. Nosotros cuando vamos a la zona sierra es muy común decir, comí gorditas o comí tortillas de mezclilla. ¿Sí han oído esa frase? Fuimos a Navíos y almorzamos con tortillas de mezclilla. O fuimos al mezquital y almorcé con tortillas de mezclilla. La tortilla de mezclilla es porque al moler la masa nos queda de un color azuloso y la tortilla queda de ese color y le llamamos de mezclilla. Pero es un decir muy práctico ya ahorita. Sí. Sí, miren, platicarles también, todos estos maíces que están aquí son de la comunidad indígena de San Bernardino de Milpillas. Hay todavía más variedad de lo que vemos aquí, pero es muy importante mencionarles que cada color está elegido selectivamente por los agricultores dependiendo del uso que le dan ellos. Ellos seleccionan su semilla, ya sea más dura o más bofita, como le llaman ellos, dependiendo del uso que se le va a dar más adelante. Y también de los colores que ellos quieren que sus alimentos tengan. Por ejemplo, aquí tenemos el maíz prieto, negro,
como le dicen también ellos, sí, le llaman prieto o negro. Este por lo general lo usan para las tortillas, tiene una consistencia más bofita, más blandita, y a ellos les gusta mucho porque se cose más rápido y gastan menos leña y las tortillas salen más blanditas. También tenemos este, que es el bofo. Este se llama, la raza se llama bofo, pero ellos le tienen diferentes nombres, moro, bofo, creo que esos son los nombres que le dan ahí, pero la raza en sí se llama bofo. Este es un maíz que es considerado sagrado para algunos grupos indígenas y son de los que usan para las ceremonias o rituales que ellos hacen alrededor del maíz, y que por lo general se ofrendan en Cerro Gordo, que es uno de los centros ceremoniales muy importante que se ubica aquí en Durango, y que vienen diferentes grupos indígenas de todo el país. Y Cerro Gordo se ubica también en San Bernardino de Milpillas. Entonces este es uno de las razas de los maíces que ofrendan ahí, y por lo general lo usan también para las tortillas, pero les gusta mucho para los atoles y para el pinole. Igual que el rojo les gusta mucho a ellos para el pinole. Está también este otro rojo. Son rojos diferentes y con textura diferente. Entonces uno es para las tortillas. Les gusta mucho también para las tortillas, el maíz rojo para tortillas. Los maíces blancos o amarillos, como es les gusta más como para el forraje, porque es como más duro, y aparte lo pueden conservar por más tiempo en los trojes o donde ellos lo almacenan. Entonces de consistencia más cristalina o más dura, pues es como para forraje, para alimentar gallinas, para alimentar a los puerquitos, a las vacas. Entonces es más bien como para forraje. Y tenemos también blanco, que también es bofito y les gusta mucho para los atoles. Ellos tienen el piznate, el atole de grano, ¿cuál otro? Bueno, ellos tienen varios atoles, entonces este es uno de los maíces que también les gusta usar para los atoles. ¿Cuál otro me falta? Bueno, me parece que son... naranja también es como para forraje, porque es también como de una textura más dura. Se le llama textura cristalina o semicristalina, y entonces es más duro, y también es como más resistente a plagas y lo pueden almacenar por más tiempo. Por lo general los que usan para hacer tortillas, son más sensibles a las plagas, entonces estos tratan de usarlos con mayor o con menor tiempo, tenerlos en almacén. Entonces estos por lo general los usan para la alimentación. No sé si tengan alguna... sí. Bueno, se llevaban mis tías a la pista. Recuerdo cuando sacaban el elote de la mata, empezaban a deshojarla, porque llevaban ya deshojaban y sabían los salmones así de enseguida que se quitaban la ropa, salían los ojos y a mi abuela se le fascinaba, era la bolsa de mis tías así, y unos niños desde el estudiante y era la diversión pero sí, eso ¿Son gusanos del maíz? Sí, Sí, claro. el cogollero es normalmente el que ataca al maíz, y bueno, ahí en Milpillas no tienen como un control para ese gusano, es como más bien un control previo y estar como ahí checando que no ataque el gusano, pero es el gusano cogollero. Cuando compramos las hojas para los tamales, hay veces que ustedes compran el grueso de hoja y encuentran que algunas las tienen que desechar porque todas están agujeradas, y es por
gusano cogollero, por supuesto. Sí, maestra. Pásale. Sí, para que es visible en el elote, no sé si coincidamos, pero en el maíz seco, pues ya no se observa el gusano. No, ajá. No, es en el elote. Sí, en el maíz seco ya son otro tipo de plagas, ya es como ratones, palomilla, sí, ya son otras plagas las que atacan en el almacenaje. Ah, sí, se me olvidaba mencionarles que, bueno, ahí en Milpillas sí producen huitlacoche y sí lo consumen, pero no son todos los agricultores, solo algunos lo consumen. Ese, por lo general, se usa el maíz, el que tiene la consistencia bofita. Entonces puede ser de este prieto o puede ser como este si buscan por lo general el grano más grande y con consistencia o textura bofa. Bien, perdón, adelante. Sí, ¿qué quieres saber del? ¿Es una variedad, chimarrita? No sé. Dile cómo. Sí, yo sí. Sí. Bien, el maestro decía los moloncos, y hay una frase muy popular, a veces todavía la seguimos usando en muchos lados, y gente como yo que usa frases antiguas, y de mis padres con más razón. Hay quienes se limitan de decir dichos o frases porque creen que pierden lo académico o pierden el estilo, pero son frases de nuestro México y son hermosas también. Muchas veces decimos, mira nada más, fulanito dejó el maíz por los moloncos. Es una frase. Tenía una novia muy bonita y ahora tiene una chica que no es muy agraciada y dice, dejó el maíz por los moloncos. O en otras circunstancias, dejó algo muy bueno por algo más sencillo, ¿sí? Los moloncos son el maíz que no se alcanzó a dar de buena manera. Si se vino la sequía y es maíz de temporal, tenemos una siembra de temporal, y iba creciendo el maíz muy bien, y el jilote creció muy bien, pero ya no volvió a llover, y se quedó la mazorca chiquita. Entonces le decimos molonco, y el molonco se les dan al ganado. Antes en las casas la gente tenía las vacas de ordeña, y a la hora de ordeñar, para que la vaca se arrimara más fácil, le dan moloncos y se acerca con mayor facilidad. Ya conoce que le van a dar eso de premio, un molonco. Pero también molonco es porque hay muchas variedades, y hay un maíz pequeñito que decimos, esos son molonquitos, ¿sí? A eso se refiere molonco. Tenemos, exacto, tenemos algo pequeño. El maestro José Guadalupe tiene rato pidiéndonos la palabra. Gracias, maestro. Pues no es el afán cortar un poquito el ritmo, pero antes quisiera felicitarlo, maestro. Esa cobertura que le da a este tipo de ejercicios. Lo vimos allá en la laguna, allá en Ceballos, en la región de Mapimí, con temas de gastronomía que están vinculados a este tema ahorita cultural, de la agricultura y la cuestión gastronómica. Y también felicitar a la maestra por su juventud y su capacidad, donde se denota que está preparada y cubre bien la expectativa que tiene en la encomienda que en estos momentos detenta. Yo quisiera comentar lo siguiente y a la vez hacer la pregunta. Tengo pocos días que inicié por ahí en YouTube una especie de entregas de programas relacionados con mi zona geográfica de procedencia, que es Tlahualilo en lo particular y la región lagunera en lo general. Y ahorita precisamente en términos cronológicos estoy empezando apenas con lo que fue el México prehispánico y la laguna prehispánica, que se remonta más o menos la
La llegada de estos grupos hace 12,000 años a este paleolago Irritila que le llamaban, con estas grandes lagunas como Mairano San Pedro, Tlahualilo, Viesca y Parras, se va desecando y de todos modos quedaron esos cuerpos de agua inmensos, regados siempre por el padre Nazas, por el río Nazas. Cuando ya el caudal era poco, se formaban esteros y eso propiciaba, aparte de la caza y la recolección que ya eran inherentes a estas culturas prehispánicas, la pesca. Entonces, lo comento en esta serie que estoy haciendo, la nutrición, al menos de los grupos irritilas y los grupos que convergían en la laguna, como los cocoyomes, los tobosos, los propios taromaras, incluso los tepehuanes, que fueron hasta Mapimí, los negritos procedentes de Inde, pues tenían una dieta interesante, una dieta importante. Con este contexto voy a la pregunta. Me queda claro que en términos de comida derivada de los animales, pues estaba muy variada, ¿no? Desde las aves hasta los mamíferos. En temas de vegetales, que obviamente para allá va encaminada este cuestionamiento, pues estaban las espadañas, que eran una especie de hierba alrededor de los esteros, estaba la verdolaga, me imagino, y estaban ya algunas otras vegetales o arbustos inherentes a la zona del semidesierto, hay que decirlo, es un semidesierto. La pregunta es muy obvia. ¿En qué momento llegaría, maestra, el maíz a esta zona lagunera, a esta zona occidental del bolsón de Mapimí? Realmente, bueno, no se tiene, sí hay algunos registros que se han encontrado y me gustaría mencionar, es trabajo del doctor Daniel, que está trabajando también en el Jardín Etnobiológico. Él es arqueólogo y ha encontrado algunas evidencias de algunas mazorcas que van justamente por esas zonas del río Nazas y acá de este lado por Nuevo Ideal, donde está la cueva de las mulas en el molino. Entonces se han encontrado algunas evidencias, no se les ha hecho pruebas de cuánto tiempo tienen esas evidencias, pero a lo que yo sé y lo que he escuchado del doctor Daniel, pues ha sido por el transporte que ellos han hecho de moverse de los lugares. Entonces llevan en este caso su comida, sus semillas, el maíz, y ahí donde se establecen, pues era donde los seguían cultivando. En sí, en tiempo no sé realmente cuánto es. También en Milpillas, en una cueva que está en el Maguey, se encontraron algunas evidencias. Esas datan creo que de unos 1000 años, más o menos, y esa es una investigación del doctor Miguel Vallebueno. No se tiene todavía ciencia cierta cuánto tiempo lleva cultivándose el maíz aquí en el estado, pero sí la forma es que pues se lo fueron trayendo así como ellos se iban cambiando de lugar a lo largo de la cuenca, pues ellos iban llevando sus semillas consigo y hasta donde se establecieron, pues ahí fue donde seguían o florecieron con el alimento que ellos iban transportando, además del alimento que les ofrecía la zona donde ellos se establecieron. No sé si con eso responda algo de la pregunta que hizo, pero sí ahí le debo el dato de el tiempo, más o menos. Bien, pues vamos a darle un aplauso enorme a Alejandra y vamos a invitarla a sentarse porque quiero decirles algo. Sí, Luis, dígame. La atención también del maíz, nejayote. Ah, el nejayote, muy bien. El nejayote, bueno, estamos hablando todo lo que se refiere al maíz. Quienes hemos lavado nixtamal sabemos que la primera agua que le quitamos al nixtamal es un nejayote, pero bien fuerte, porque lleva toda la cal y los ollejos. Ya conforme le vamos cambiando el agua, pues nos va quedando más transparente. Y definitivamente en las tortillerías donde sale el desecho del nejayote está bastante fuerte, ¿sí? Bien. La atención porque tiene muchos datos y esa es otra riqueza alrededor del maíz.
el contexto de vocablos que son grupos lingüísticos alrededor del maíz: milpa, mazorca, molote, elote, tamal, ecayote, moloco, alrededor del maíz. Esa es otra riqueza cultural. Muy amplio nuestro vocabulario, enorme. Creo que cuando llegó la lengua castellana nunca se imaginaron los castellanos que íbamos a tener una riqueza tan superior a ellos, ampliando nuestro vocabulario. De hecho son mexicanistas. Exacto, totalmente, porque ya eso se dio aquí en México, ¿verdad? Yo no entender qué es el olote y elote. El elote y el olote, pues sí es difícil, y les voy a contar una anécdota así media cómica, pero es cierto. Todos sabemos que al desgranar, al quitarle los granos a esta mazorca, nos queda el olote. Yo me reía mucho platicando con un compañero en la secundaria de San Juan del Río. Platicábamos cuando nos fuimos, cada uno de nosotros de profesores, jovencitos, saliendo de la normal a trabajar a la sierra. Y este compañero no había salido de la normal. Él se fue muy jovencito, saliendo de la secundaria, en el programa de CONAFE, los instructores de CONAFE. Yo cuando empecé a trabajar, yo era profesor titulado, pero a mi alrededor, en las comunidades más pequeñas, había instructores de CONAFE. Bueno, mi compañero de San Juan del Río dice que a él le tocó de CONAFE irse a la sierra entre Pueblo Nuevo y San Dimas, por allá una población. Entonces, cuando él se fue, pues sus padres muy preocupados porque era un jovencito, su mamá le dio muchos consejos: mira, come esto, haz esto, arregla tu ropa así, asá. Pero su papá, el único consejo que le dio fue: mijo, muy acomedido, usted listo ahí en la casa donde lo asistan para que se acomida, ayudarle. Si el señor o la señora andan haciendo algo, usted ayudarles, acomídase. Entonces dice que luego a los cuantos días de llegar, la señora sacó una petaca de mazorcas y otra libre, y empezó a desgranar, y pues él fue a ayudarle. Y le dice la señora: no maestro, ¿cómo cree que me va a ayudar? Aunque él era un jovencito instructor de CONAFE, le decían maestro. No maestro, no, ¿cómo cree que usted me va a ayudar a desgranar? Sí, cómo no, yo le ayudo. Y empezaron a desgranar los dos. Pero dice que él se fijó que tenía 2 petaquitas de esas de palmilla, 2 petaquitas hacia los lados. Desgranaban en una, y la otra petaca se suponía que era para los olotes, pero la otra también era para olotes. Entonces él, a la primera mazorca que desgranó, le dijo: señora, ¿y cómo le hago? ¿A cuál petaca he hecho mi olote? Le dijo: mire, en esta va a echar los olotes más feos. En esta otra va a echar los olotes que estén pachoncitos, que estén suavecitos. Y él le dijo: ¿y eso para qué? Si las vacas se los comen igual. No, es que de estos olotes son para las vacas. La otra es para cuando usted vaya al baño. ¿Y sí? O sea, no había papel, los solotes eran para ir al baño. Entonces es una anécdota, no solamente, el maíz nos deja una maravilla. Bueno, quiero decirles que tenemos una intervención musical. Resulta que los de Durango nos gusta recibir a la gente que viene a vivir a Durango con los brazos abiertos. La señora Connie vino el martes pasado como público. Ella tiene apenas 15 días que se vino a radicar a la ciudad de Durango. Ella ha vivido toda su vida en Cancún. Vino a radicar a Durango, pero ella allá se desenvolvía en el ámbito cultural y también le gusta cantar. Pues la vamos a recibir con un aplauso con todo cariño. Connie, bienvenida. Bienvenida a Durango. Gracias.
Me da mucho gusto estar en este evento. Ya asistí al evento pasado, el martes pasado, y me encantó este evento cultural. Y pues aquí estamos, aquí ya vamos a radicar aquí en Durango, y nos encanta esto de estar en nuestra historia, de nuestro México, o sea, retomar todo lo que tenemos, porque olvidamos nuestras raíces. Y pues aquí estoy con mucho gusto para cantarles unas melodías mexicanas.
Pues me da mucho gusto interpretar estas melodías porque son de nuestros antepasados de la revolución que se levantaron en armas para liberar a nuestra patria. Muchas gracias. Y muchas gracias por tu presencia, por esta espontaneidad, y así es Durango, así de que sientas en casa, no se sienta que está lejos de su tierra. Bienvenida, gracias. Bien, pues antes de terminar quiero recordarles las invitaciones pendientes. No se les olvide, bueno, el próximo martes se va a presentar aquí un libro muy interesante, muy importante, y la verdad lo voy a decir el próximo martes, pero lo adelanto. Es un libro de Chavarría Nuevo. Chavarría Nuevo es donde está el pueblo, donde está la caseta de Coscomate. Entra uno por abajo de la autopista y pasa al pueblo de Chavarría Nuevo. Hace años vino conmigo un joven, muy jovencito en ese tiempo, y dijo: yo vengo de Chavarría Nuevo, y ya me ubicó dónde. Y dice: es que vengo a solicitar un festival para el Día de la Virgen del Refugio, 4 de julio. Y bueno, tuve la oportunidad de acompañarlo, de llevarle un festival, y lo repetimos como 4 años seguidos. El pueblito nos trataba maravillosamente, a todos los artistas que llevábamos. Pero luego él dijo: oiga, ¿y cómo le hago para saber quién fundó este pueblo, y de dónde, y cómo salió, y de qué manera? Yo le dije: oye, cálmate, es que no es así, enchilame otra, vámonos despacito, vete leyendo, investigando, y con ayuda de varios, pues yo le di algunos tips, lo mandé también con el maestro Miguel Vallebueno, lo orientó más, pues ya salió el libro. Que un joven haga un libro de su pueblo es maravilloso, es enorme, y lo vamos a presentar aquí el próximo martes, no se lo pierdan. Es interesante el libro, va a estar el maestro Miguel Vallebueno y un servidor con él acompañándolo y presentándolo, ¿sí? Va a estar muy interesante. Pero luego el día 19 es el aniversario de nuestro museo, 13 años. Vamos a hacer el simulacro de la familia Zambrano. Ya les había invitado, los sigo invitando. ¿Cómo es la vestimenta? Vengan como ustedes quieran, pero si pueden venir todos de negro, muy formales de negro, mejor, porque es el público de los martes. Pero desde las 6 de la tarde ya van a estar aquí muchas parejas caracterizadas, y nuestro grupo de Adelitas ya se preparó, pero no solamente las Adelitas. Acuérdense que tuvimos un taller en marzo del año pasado que se llamó Vive un día en Ferrería de 1905, y usaron vestidos de antaño, y hubo hombres que llevaron trajes negros de época. Pues vénganse caracterizados y vamos a divertirnos todos juntos. Eso es desde las 6 de la tarde el día 19, ¿sí? Y luego el día 22, que es domingo, se termina la decena trágica, ahora sí que con el fatídico asesinato del presidente Madero y Pino Suárez. Ese va a ser también a partir de las 6 de la tarde, toda calle Constitución, sale el contingente desde Santana, pero quien no quiera caminar, nos espera aquí en la Plaza de Armas, en la calle Constitución. Vamos a tener graderío para que ustedes estén sentados, y allí vamos a hacer el simulacro el día 22. Entonces tenemos 2 eventos especiales, ¿sí? Aquí los esperamos a todos, y traigan a sus familias, carguen a los niños para que ellos también puedan ver eso. El domingo es domingo, entonces podemos disfrutarlo. Entonces aquí los espero, y pásense un día maravilloso todos juntos. Bueno, quiero decirles que este hermoso ramo que ya estuvieron viendo desde que llegaron fue un obsequio de la señora Alejandra, esposa de nuestro querido amigo Madero. Ella nos lo hizo llegar para que lo luciéramos aquí en este evento. Muchos de ustedes y muchas de ustedes repentinamente nos hacen llegar galletas o café o panecitos, lo
que nos traigan, les agradecemos infinitamente porque lo compartimos todos, ¿sí? Bueno, pues voy a molestar al maestro José Guadalupe, cronista de Tlahualilo, que me haga favor de acompañarme y entregar el reconocimiento a nuestra invitada especial, a la maestra Alejandra, dándole lectura a este reconocimiento. El maestro José Guadalupe, pues, es de la región Laguna, maestra. En la región Laguna se produce mucho forraje actualmente, ya se acabó la época del algodón, pero sigue siendo una zona agrícola muy importante. Y muchos vestigios, como él decía, que quedaron en las cuevas. Hay que recordar que en Viesca, en Parras de la Fuente y en Cuatro Ciénegas y en San Pedro de las Colonias hay museos. Y de muchas cuevas de esta región lagunera han sacado vestigios de entierros prehispánicos donde viene maíz, donde los arqueólogos han descubierto semillas de diferentes quelites y diferentes especies que los están estudiando. Pero la tierra de Tlahualilo es una tierra nacionalmente reconocida, porque no hay mejor sandía ni mejor melón que en las tierras del maestro, ¿verdad? Gracias, maestro. Buenas tardes a todas y a todos. Pues, como siempre, la anfitrionía del maestro Esbardo Carreño es motivadora, es gratificante. Una sapiencia impresionante que se la reconozco, maestro, en todos los aspectos y en todos los ámbitos. Y también cómo esto sirve de motivación para los jóvenes que apenas inician estos derroteros tan complejos de la vida misma. Y le agradezco mucho, maestra, su exposición con mucho carácter, con mucho conocimiento de causa, con mucha seguridad, y estoy seguro que para usted todavía viene lo mejor en términos profesionales. Gracias. Voy a leer el reconocimiento, que es un honor para quien viene aquí los martes recibirlo. Instituto de Cultura del Estado de Durango, a través del Museo Francisco Villa, otorga el presente reconocimiento a la maestra Alejandra Cavada Alba por su valioso apoyo en la preservación y rescate de la historia y la narrativa tradicional de nuestro estado y país, en el marco del programa Tardes de Relatos y Leyendas, llueva, truene o relámpague, en el Museo Francisco Villa, Victoria de Durango, Durango, a 10 de febrero del 2026, firma el director del museo, maestro Esbardo Carreño Díaz. Muchas gracias. También le voy a hacer entrega de estos libros, entre ellos viene de Guadalupe Victoria, de Francisco Villa, pero le elegí un librito muy hermoso que se llama El amor y la amistad entre los mexicanos, y el autor es Salvador Reyes Nevares. Sé que le va a gustar, con mucho cariño, y con este libro también quiero extender, no necesitamos un día en especial, el amor y la amistad es maravilloso en todos los aspectos, en todas las dimensiones, pero sí les deseo que convivan, que celebren el amor y la amistad en casa, con los vecinos, con los amigos, con quien puedan y quieran, novio, novia, esposo, esposa, hermanos, padres, pero que este día sea maravilloso. Les deseo un maravilloso día. Maestra, que los disfruten. Y de esta manera, pues despedimos el programa, no sin antes invitarlos a la foto del recuerdo. Véngase Rubén, véngase Diego, véngase Adelita, véngase Connie, véngase muchachos, véngase a la foto para que salgan muy guapos. Ahora Raúl nos saca muy guapos a todos.